La sociedad de coste marginal cero, el Internet de las cosas, el procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo. Escrito de Jeremy Rifkin. Segunda parte. La sociedad de coste marginal casi cero. Capítulo 5. Productividad extrema, Internet de las cosas y energía gratuita. Si hace 25 años nos hubieran dicho que al cabo de un cuarto de siglo la tercera parte de la humanidad se estaría comunicando, intercambiando audio, video y textos mediante inmensas redes mundiales que conectarían centenares de millones de personas, que el conocimiento combinado de todo el mundo sería accesible desde un teléfono móvil, que cualquier persona podría dar a conocer una idea, presentar un producto o expresar un pensamiento a 1.000 millones de personas al mismo tiempo, y que el coste de hacerlo sería casi nulo, nuestra reacción habría sido de incredulidad. Y resulta que, ahora, todo eso es una realidad. Y si alguien nos dijera que dentro de 25 años la mayor parte de la energía destinada a la calefacción, a los electrodomésticos, a las oficinas, a los vehículos y a todos los componentes de la economía mundial también será casi gratuito, no hará falta esperar tanto, porque también esto es ya una realidad para varios millones de usuarios pioneros que han instalado en sus hogares y empresas microcentrales eléctricas que generan energías renovables in situ, ya antes de que se recuperen los costes fijos de la instalación solar o eólica, un periodo que oscila entre 1 y 8 años. El coste marginal de la energía obtenida es prácticamente nulo, a diferencia de los combustibles fósiles de las centrales termoeléctricas y del uranio de las centrales nucleares, donde la materia prima siempre cuesta algo. El sol que calienta los tejados, el viento que sopla contra las casas, el calor que asciende del subsuelo y la energía que genera la descomposición anaeróbica de la basura son prácticamente gratuitos. Y si una información casi gratuita permitiera gestionar esta energía verde, creando una matriz y una infraestructura inteligente de comunicación-energía que faculte a cualquier empresa del mundo para conectarse, compartir energía por Internet de la energía continental y manufacturar y vender productos a un precio mínimo en comparación con el que hoy cobran los gigantes de la industria. También esto está ya sucediendo a pequeña escala gracias a centenares de empresas nuevas que infofabrican productos mediante impresión 3D con un coste marginal casi nulo, que alimentan sus Fab Labs, laboratorios de fabricación, con su propia energía verde, que venden sus productos casi gratis en centenares de sitios web de todo el mundo, y que transportan esos productos con vehículos eléctricos o alimentados por pilas de combustible. Dentro de poco hablaré de los costes iniciales fijos de establecer esta infraestructura colaborativa. Y si millones de estudiantes de todo el mundo que no han podido acceder a una formación universitaria, de repente pudieran seguir cursos impartidos por los mejores profesores del planeta y recibir créditos por su trabajo, todo ello de manera gratuita, también esto está sucediendo hoy. Por último, y si el coste marginal del trabajo humano en la producción y distribución de bienes y servicios cayera hasta llegar casi a cero, porque la tecnología inteligente sustituyera a trabajadores de todos los sectores industriales, profesionales y técnicos, permitiendo a las empresas llevar a cabo gran parte de la actividad comercial de nuestra civilización de una manera más inteligente, eficaz y barata que con trabajadores convencionales, también esto es ya una realidad. Millones de trabajadores han sido sustituidos por tecnología inteligente en empresas y entidades profesionales de todo el mundo. ¿Qué haría la humanidad y, más importante aún, cómo definiría su futuro si el empleo masivo y el trabajo profesional desaparecieran de la vida económica en un par de generaciones? Esta pregunta ya se está planteando con seriedad en algunos círculos intelectuales y en el debate político. Productividad extrema. La aproximación a un coste marginal cero y a unos bienes y servicios casi gratuitos es una función de los avances en la productividad, entendida como una medida de eficiencia productiva expresada por la proporción entre aquello que se produce y lo que es necesario para producirlo. El nivel óptimo de productividad sería cuando el coste de producir una unidad adicional de un producto o servicio se aproximara a cero.
Aquí volvemos a encontrar la contradicción esencial del capitalismo. La fuerza motriz del sistema es el crecimiento de la productividad debido a un aumento de las eficiencias termodinámicas. Se trata de un proceso implacable porque los competidores se afanan en introducir tecnologías nuevas y más productivas para reducir los costes de producción y el precio de sus productos y servicios con el fin de atraer a más compradores. Esta competición va en aumento hasta que se acerca a la meta, donde se alcanza una eficiencia óptima y la productividad es máxima. La meta es el punto donde el coste marginal de producir cada unidad adicional es casi nulo. Cuando se cruza la línea de meta, los bienes y servicios son casi gratuitos, los beneficios se evaporan, el intercambio de propiedad en los mercados cesa y el sistema capitalista muere. Hasta hace muy poco, los economistas se contentaban con medir la productividad según dos factores, el capital físico y el rendimiento laboral. Pero cuando Robert Solow, que recibió el Premio Nobel de Economía en 1987 por su teoría del crecimiento, estudió a fondo la era industrial, vio que el capital físico y el rendimiento laboral solo explicaban en torno a un 14% del crecimiento económico, lo que planteaba la cuestión de qué era responsable del 86% restante. Este misterio hizo que Moses Abramovich, expresidente de la American Economy Association y economista, admitiera lo que otros economistas se negaban a reconocer, que aquel 86% restante era una medida de nuestra ignorancia. En los últimos 25 años, varios analistas, entre ellos Rainer Kummel, físico de la Universidad Alemana de Würzburg, y Robert Ayres, economista de la Escuela de Empresariales INSEAD de Fontainebleau, han vuelto a examinar el crecimiento económico del periodo industrial mediante un análisis basado en tres factores: el capital físico, el rendimiento laboral y la eficiencia termodinámica del uso de energía, y han observado que el aumento de la eficiencia termodinámica con que la energía y las materias primas se convierten en trabajo útil explica la mayor parte del aumento de la productividad y del crecimiento en las economías industriales que quedaba por explicar. En otras palabras, el factor que faltaba era la energía. Si examinamos más a fondo las dos primeras revoluciones industriales, veremos que los aumentos de la productividad y del crecimiento fueron posibles gracias a la matriz de comunicación-energía y a la infraestructura correspondiente que conformaban la plataforma tecnológica de uso general en la que se basaban las empresas. Por ejemplo, Henry Ford no podría haber disfrutado de los espectaculares avances en la eficiencia y la productividad debidos al uso de herramientas eléctricas sin una red de suministro eléctrico. Las empresas tampoco habrían podido lograr las eficiencias y los aumentos de productividad de las grandes operaciones de integración vertical sin el telégrafo y, más tarde, el teléfono, que les permitieron una comunicación instantánea con sus proveedores y distribuidores y el acceso inmediato a las cadenas de mando de sus operaciones internas y externas. Las empresas tampoco podrían haber reducido de una manera significativa sus costes de logística sin una red viaria que comunicara los mercados interiores. Por otro lado, la red de suministro eléctrico, las redes de telecomunicaciones y los vehículos ligeros y pesados que circulaban por la red viaria se alimentaban con energía procedente del petróleo, que para pasar de los pozos a las refinerías y las gasolineras necesitaban una infraestructura de integración vertical. Esto es lo que el presidente Barack Obama quería decir con su célebre frase: «Eso no es obra vuestra», durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2012. Aunque el Partido Republicano sacó esta frase de contexto en un alarde de oportunismo, lo que Obama quería decir es que el éxito de las empresas se basa en infraestructuras como redes de distribución de electricidad, oleoductos y gasoductos, redes de comunicaciones, redes viarias, escuelas, etc. Para tener éxito en una economía de mercado integrada, las empresas necesitan una infraestructura que, al ser bienes públicos, exigen la participación del Estado. Esto es de sentido común, pero este sentido se acabó perdiendo entre las reacciones airadas que suscitaron las palabras de Obama en un país donde algunos de los mitos más poderosos son que todo éxito económico se debe solo a la sagacidad empresarial y que la intervención del gobierno siempre es un obstáculo para el crecimiento.
La mayoría de las infraestructuras públicas se sufragan o subvencionan por medio de impuestos y son supervisadas y reguladas por el gobierno a nivel local, estatal o federal. La infraestructura tecnológica de la segunda revolución industrial constituyó la base para el aumento espectacular del crecimiento en el siglo XX. Entre 1900 y 1929, los Estados Unidos construyeron una infraestructura incipiente formada por redes de telecomunicaciones, redes viarias, redes de distribución eléctrica, oleoductos y gasoductos, sistemas de suministro de agua potable y de alcantarillado, y sistemas de enseñanza pública. La Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial ralentizaron esta actividad, pero después de la guerra, la construcción de la red interestatal de autovías y la finalización del tendido de la red eléctrica y de la red de telecomunicaciones ofrecieron infraestructuras maduras y plenamente integradas. Esta infraestructura de la segunda revolución industrial potenció la productividad en todos los sectores, desde la automoción hasta la construcción de zonas residenciales y comerciales suburbanas en las salidas de las autovías interestatales. Entre 1900 y 1980, la eficiencia energética agrega en los Estados Unidos la proporción entre el trabajo útil y el trabajo potencial que se puede extraer de materiales creció a un ritmo constante, de un 2,48 a un 12,3%. En paralelo al desarrollo de las infraestructuras del país, esta proporción se estabilizó en torno al 13% a finales de la década de 1990, con la finalización de la infraestructura de la segunda revolución industrial. A pesar de un aumento significativo de la eficiencia que en los Estados Unidos se tradujo en una productividad y un crecimiento extraordinarios, casi el 80% de la energía que se había utilizado en la segunda revolución industrial se había perdido durante el transporte. Con todo, es improbable que mejorar la infraestructura de la segunda revolución industrial tuviera efectos medibles en la eficiencia, la productividad y el crecimiento. Las energías fósiles han madurado y llevarlas al mercado es cada vez más caro. Además, las tecnologías concebidas y diseñadas para aprovechar estas energías, como el motor de combustión interna y la red centralizada de distribución eléctrica, han agotado su productividad y les queda muy poco potencial que explotar. Huelga decir que es imposible llegar a una eficiencia termodinámica del 100%, pero según varios estudios recientes, como uno realizado por mi grupo asesor mundial, es posible que la infraestructura de la tercera revolución industrial permita aumentar la eficiencia energética agregada al 40% o más en los próximos 40 años, lo que supondría un aumento espectacular de la productividad en relación con la de la economía del siglo XX. El Internet de las Cosas. Este aumento enorme de la productividad será posible porque el naciente Internet de las Cosas, o IDC, es la primera revolución de la historia basada en una infraestructura inteligente que conectará cada máquina, cada empresa, cada vivienda y cada vehículo en una red inteligente formada por un Internet de las comunicaciones, un Internet de la energía y un Internet de la logística integrados en un único sistema operativo. Solo en los Estados Unidos hay 37 millones de contadores digitales que ofrecen información en tiempo real sobre el consumo de electricidad. En un plazo de 10 años, todos los edificios de Norteamérica, Europa y otros lugares del mundo estarán equipados con contadores inteligentes, y todos los dispositivos y aparatos, termostatos, líneas de montaje, equipos de almacenes, televisores, lavadoras, ordenadores, estarán conectados al contador inteligente y a la plataforma del Internet de las Cosas. En 2007 había 10 millones de sensores que conectaban al Internet de las Cosas toda clase de aparatos. En 2013 esta cantidad superaba los 3.500 millones. Y más impresionante aún, se calcula que habrá 100 billones de sensores conectados al Internet de las Cosas en 2030. Otros dispositivos detectores como sensores aéreos, registros de software, lectores de identificación por radiofrecuencia y redes de sensores inalámbricos ayudarán a reunir grandes cantidades de datos sobre una gran variedad de cosas
desde las variaciones del precio de la electricidad hasta el tráfico logístico en cadenas de suministro, los flujos de producción en líneas de montaje, los servicios externos e internos de las empresas y el seguimiento de la actividad de los consumidores en tiempo real. Como se decía en el capítulo primero, esta infraestructura inteligente ofrecerá a las empresas conectadas a la red un flujo continuo de grandes datos que las empresas podrán procesar mediante análisis avanzados con el objetivo de crear algoritmos predictivos y sistemas automatizados que les permitan mejorar su rendimiento termodinámico, aumentar drásticamente su productividad y reducir casi a cero los costes marginales en toda la cadena de valor. Cisco Systems prevé que, en 2022, el Internet de todo supondrá $14,4 billones en ahorro de costes y en ingresos. Un estudio de General Electric, publicado en noviembre de 2012, concluye que las mejoras en cuanto a eficiencia y productividad que supondría un Internet industrial inteligente podría extenderse a prácticamente todos los sectores económicos en 2025 y tener un fuerte impacto en la mitad de la economía mundial. Pero cuando realmente empezamos a entender el potencial productivo de establecer la primera infraestructura inteligente de la historia, es al examinar cada industria o sector por separado. Por ejemplo, en el sector de la aviación comercial, una simple mejora del 1% en la eficiencia del combustible, basada en el análisis de grandes datos para mejorar el tráfico y el mantenimiento y la reparación de los aviones, supondría un ahorro de $30.000 millones en un periodo de 15 años. El campo de la sanidad ofrece otro ejemplo muy claro del potencial productivo que supone la conexión al Internet de las cosas. El gesto en sanidad supone un 10% del PIB mundial, $7,1 billón en 2011, y el 10% de esta cantidad, unos $731.000 millones al año, se malgasta a causa de ineficiencias en el sistema. Además, según el estudio de General Electric, el 59% de las ineficiencias sanitarias, equivalentes a $429.000 millones, se podría resolver por medio de un Internet industrial. El mismo estudio concluye que la retroalimentación basada en grandes datos y el empleo de análisis avanzados, algoritmos predictivos y sistemas de automatización podrían reducir el gasto del sector sanitario mundial en un 25%, lo que supondría un ahorro de $100.000 millones al año. Una simple reducción de un 1% supondría un ahorro de $4.200 millones al año, o de $63.000 millones en un periodo de 15 años. Si extrapolamos estas mejoras de la eficiencia del 1% al 2, al 5 o al 10% en todos los sectores además de la aviación y la sanidad, la magnitud del cambio económico se hace más que evidente. La expresión Internet de las Cosas fue acuñada en 1995 por Kevin Ashton, uno de los fundadores del Auto EV Center del MIT. La idea quedó aparcada durante unos años, en parte porque el coste de los sensores y activadores que había que incluir en las cosas aún era relativamente elevado. Pero entre 2012 y 2013, el coste de los chips RFID, siglas en inglés de identificación por radiofrecuencia, que se usan para el seguimiento de objetos, se redujo en un 40% y el coste actual de estas etiquetas electrónicas no llega a 10 centavos la unidad. Por otro lado, no necesitan una fuente interna de energía porque transmiten datos utilizando la energía de las señales de radio que las interrogan. En los últimos 5 años también ha caído entre un 80 y un 90% el precio de dispositivos MEMS, siglas en inglés de sistemas microelectromecánicos, como giroscopios, sensores de presión o acelerómetros. Otro impedimento para la implementación del Internet de las Cosas ha sido el protocolo de Internet IPv4, que solo permite 4.300 millones de direcciones únicas en Internet. Cada dispositivo conectado a Internet debe tener una dirección única. Con la mayor parte de las direcciones IP prácticamente agotadas por los más de 2.000 millones de personas que hoy se conectan a la red, quedan pocas direcciones disponibles para conectar millones y más adelante billones de cosas a Internet. No hace mucho, la Internet Engineering Task Force ha desarrollado una versión nueva de este protocolo.
IPv6, que amplía a unos impresionantes 340 sextillones de cantidad de direcciones IP disponibles, más que suficientes para los 2 billones de dispositivos que espera se conecten a Internet en los próximos 10 años. Nick Valerie, columnista de The Economist, ha desglosado estos números tan inconcebibles para que los pueda entender el ciudadano corriente. Para llegar a los 2 billones de dispositivos conectados a Internet en menos de 10 años, bastará que cada persona tenga 1000 cosas suyas hablando con Internet. En las economías desarrolladas, la mayoría de las personas poseen de 1000 a 5000 cosas. Puede que este número parezca desproporcionado, pero si empezamos a mirar por la casa, el garage, el automóvil y la oficina y nos ponemos a contar todas las cosas que poseemos, desde libros hasta cepillos de dientes eléctricos, tarjetas electrónicas de empleado, mandos a distancia o edificios, el número total será sorprendente. Muchas de esas cosas estarán etiquetadas electrónicamente en la próxima década e Internet las conectará con otras. Valerie también nos señala varios problemas importantes pendientes de resolver que entorpecen el despliegue del Internet de las cosas y que hasta pueden llegar a impedir su aceptación por parte del público. Estas cuestiones son: ¿quién asigna el identificador? ¿Dónde y cómo se puede acceder a la información de la base de datos? ¿Cómo se protege la información del chip y de la base de datos? ¿Qué marco legal define y regula las responsabilidades? Valerie también hace la siguiente advertencia: no prestar la atención debida a estas cuestiones podría poner en peligro toda información personal o empresarial asociada a dispositivos conectados a Internet. Si esto ocurriera por ignorancia o descuido, el Internet de las cosas podría tener las alas cortadas antes de echar a volar. La conexión entre todas las personas y todas las cosas en una neurored mundial sacará a la humanidad de la edad de la privacidad, una característica que define la modernidad, y la introduciría en la edad de la transparencia. Aunque ahora vemos la privacidad como un derecho fundamental, la verdad es que nunca lo ha sido. Durante toda la historia de la humanidad anterior a la edad moderna, la vida de una persona era más o menos pública, como sucede con casi todas las especies sociales. No hace tanto, en el siglo XVI, las personas que siempre vagaban a sola durante el día o se ocultaban de noche eran tenidas por poseídas. En casi todas las sociedades conocidas anteriores a la edad moderna, la gente, además de dormir apiñada en la misma estancia, solía realizar en público actividades como bañarse, orinar y defecar, e incluso mantener relaciones sexuales. La gente no empezó a recluirse tras una puerta cerrada hasta los inicios de la era capitalista. La vida burguesa era un asunto privado. Aunque la gente presentaba una imagen pública, gran parte de su vida cotidiana se desarrollaba en espacios cerrados. En las viviendas, esto se tradujo en tener habitaciones separadas para distintas funciones, salas de música, salones, bibliotecas, etc. Y por primera vez la gente empezó a dormir sola en camas o dormitorios separados. El acotamiento y la privatización de la vida humana reflejaba el acotamiento y la privatización del procomún. En el mundo de las relaciones basadas en la propiedad privada, donde todo se reduce a lo mío y lo tuyo, la noción de un ser humano autónomo, rodeado de sus posesiones y separado del resto del mundo, cobró vida propia. El derecho a la privacidad se acabó convirtiendo en el derecho a excluir. La privacidad del hogar era consecuencia de la privatización de la vida. Las generaciones siguientes acabaron viendo la privacidad como una cualidad intrínseca y natural del ser humano en lugar de verla como una simple convención social propia de un momento concreto de la historia. Hoy en día, la evolución del Internet de las cosas está arrancando las capas de acotamiento que convertían la privacidad en algo sagrado, en un derecho tan inalienable como el derecho a la vida, a la libertad o a la búsqueda de la felicidad. Para los jóvenes que han crecido en un mundo totalmente interconectado y que anuncian y comparten cada momento de su vida en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y muchas otras redes sociales, la privacidad ha perdido gran parte de su atractivo. Para ellos, la libertad no está ligada a la autonomía y la exclusión, sino a disfrutar del acceso a los demás y de la inclusión en una virtual plaza pública mundial.
Las nuevas generaciones se caracterizan por la transparencia, por actuar en colaboración, por expresarse personalmente mediante la producción colaborativa en redes de escala lateral. Está por ver si las generaciones futuras que vivan en un mundo cada vez más interconectado, con todas las personas y todas las cosas integradas en el Internet de las cosas, se preocuparán mucho por la privacidad. Aún así, en la larga transición de la era capitalista a la era colaborativa, las cuestiones relacionadas con la privacidad seguirán teniendo una importancia fundamental y, en gran medida, determinarán la velocidad de la transición y las sendas que lleven al siguiente periodo de la historia. La cuestión fundamental es la de los límites que habrá que establecer para garantizar la protección del derecho a la privacidad cuando todas las personas y todas las cosas estén interconectadas. El problema es que habrá terceros que tendrán acceso al flujo de datos del Internet de las cosas y que, armados de conocimientos informáticos muy sofisticados, podrán penetrar en cada nivel del sistema nervioso global en busca de nuevas maneras de explotar este medio para sus propios fines. Los ciberladrones pueden robar identidades personales para su propio provecho. Los responsables de las redes sociales pueden vender datos a terceros para aumentar sus beneficios y los agentes políticos pueden pasar información vital a gobiernos extranjeros. Siendo así, ¿cómo podemos garantizar un flujo de datos abierto y transparente que beneficie a todo el mundo y que, al mismo tiempo, garantice que la información relativa a cada aspecto de nuestra vida no se use sin nuestra autorización y en contra de nuestros deseos poniendo en peligro o menoscabando nuestro bienestar? La Comisión Europea ya ha empezado a abordar estas cuestiones. En 2012 puso en marcha un proceso intensivo de consulta de 3 meses de duración en el que participaron más de 600 dirigentes de organizaciones empresariales, entidades académicas y asociaciones civiles en busca de políticas que fomenten un desarrollo dinámico del Internet de las cosas en el mercado único digital y que, al mismo tiempo, garanticen la protección adecuada y la confianza de los ciudadanos de la Unión Europea. La Comisión estableció un principio general que guiará la evolución futura del Internet de las cosas. En general, consideramos que la privacidad y la protección de datos y la seguridad de la información son requisitos obligatorios para los servicios del Internet de las cosas. En particular, se considera que la seguridad de la información consiste en preservar la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información. También consideramos que la seguridad de la información se percibe como un requisito básico para el suministro de servicios del Internet de las cosas a la industria, de modo que esta seguridad esté garantizada para cada organización y también por el bien de la ciudadanía. Con el fin de impulsar estas protecciones y garantías, la Comisión propuso que se implementaran mecanismos para garantizar que no se apliquen tratamientos no deseados a los datos personales y que las personas reciban información sobre esos tratamientos, sus fines y la identidad de quien los efectúe, y sobre la forma de ejercer sus derechos. Al mismo tiempo, quien realice estos tratamientos deberá atenerse a los principios de la protección de datos. La Comisión también propuso una serie de medios técnicos para proteger la privacidad de los usuarios, incluyendo tecnologías para garantizar la protección de sus datos. La Comisión concluyó con la declaración de que se debería garantizar que las personas conserven el control sobre sus datos personales y, asimismo, que los sistemas del Internet de las cosas ofrezcan una transparencia suficiente para que las personas puedan ejercer con eficacia los derechos sobre sus datos. A nadie se le escapa la dificultad de pasar de la teoría a la práctica cuando se trata de garantizar a todo el mundo el derecho a controlar sus datos y a disponer de ellos en una era caracterizada por la transparencia, la colaboración y la inclusión. Aún así, es evidente que si no se alcanza un equilibrio adecuado entre la transparencia y el derecho a la privacidad, es probable que la evolución del Internet de las cosas se retrase, o peor aún, que no acabe de arrancar y frustre la llegada de una edad colaborativa. Las cuestiones relacionadas con la privacidad, la seguridad, el acceso y el control se irán tratando más a fondo a lo largo del libro. Aunque la posibilidad de conectar a todas las personas y todas las cosas en una gran neurored mundial da un poco de miedo, también es una idea apasionante y liberadora que abre para nuestra coexistencia en la Tierra unas posibilidades que apenas podemos vislumbrar en los inicios de esta nueva era de la historia humana.
el mundo de la empresa está agrupando sus recursos con la mayor rapidez, resuelto a obtener valor de una evolución tecnológica cuyos efectos pueden igualar e incluso superar a los de la aparición de la electricidad en los albores de la segunda revolución industrial. En 2013, la Intelligence Unit del seminario The Economics publicó el primer informe empresarial a escala global sobre la revolución silente que está empezando a cambiar la sociedad. The Economist encuestó a dirigentes empresariales de todo el mundo, con especial hincapié en sectores clave: financiero, sanidad, manufactura, industria farmacéutica, energía y recursos naturales, biotecnología, tecnología e informática, y sector inmobiliario y construcción. El informe empezaba observando que la rápida caída de los costes tecnológicos y los adelantos más recientes en campos complementarios como las comunicaciones móviles y la informática en la nube, junto con el creciente apoyo de los estados, esta situación al Internet de las cosas en el centro de la economía mundial. Un 38% de los encuestados dijeron que el Internet de las cosas tendría un impacto muy importante en la mayoría de los mercados y sectores en un plazo de 3 años, y otro 40% dijeron que tendría cierto impacto en algunos mercados o sectores. Solo el 15% de los encuestados dijeron que el Internet de las cosas solo tendría un impacto grande en un número pequeño de actores globales. Hoy en día, más del 75% de las empresas globales están probando o utilizando en mayor o menor medida el Internet de las cosas en sus negocios, y 2 de cada 5 directivos del máximo nivel encuestados reconocían mantener una reunión o conversación formal sobre el Internet de las cosas al menos una vez al mes. Igualmente interesante es el hecho de que un 30% de los encuestados afirmaron que el Internet de las cosas habría nuevas vías de ingresos para productos y servicios ya existentes. Para un 29%, el Internet de las cosas inspirará nuevas prácticas laborales o nuevos procesos comerciales. Un 23% dijeron que el Internet de las cosas cambiará nuestro modelo empresarial o nuestra estrategia comercial. Por último, para un 23% de los encuestados, el Internet de las cosas dará lugar a una nueva oleada de innovación. Lo más revelador fue que más del 60% de los encuestados estuvieron de acuerdo en que las empresas que tarden en ingresar al Internet de las cosas acabarán cediendo ante la competencia. El principal mensaje que se desprende del informe de The Economics es que la mayoría de los dirigentes empresariales están convencidos de que los potenciales aumentos de la productividad derivados de utilizar el Internet de las cosas en la cadena de valor son tan atractivos y tan disruptivos para los métodos antiguos de hacer negocios que no quedará otra opción, salvo intentar llevar la delantera a la hora de integrar sus operaciones comerciales en la plataforma del Internet de las cosas. Con todo, el Internet de las cosas es una espada de doble filo. La presión para aumentar, por una parte, la eficiencia termodinámica y la productividad y, por otra, para reducir los costes será irresistible. Las empresas que no tomen la delantera aprovechando este potencial de productividad se quedarán atrás. Pero el aumento implacable de la productividad generado por una fuerza inteligente que operará en cada eslabón de la infraestructura de la tercera revolución industrial hará que el coste marginal de generar electricidad verde y de producir y entregar toda una gama de bienes y servicios se acerque a cero en un plazo de 25 años. La evolución del Internet de las cosas probablemente será similar a la que ha seguido la World Wide Web desde su nacimiento en 1990 hasta ahora, con una curva exponencial que ha provocado una caída en picado de los costes de producir y enviar información. Curvas exponenciales. Hay que reconocer que estas afirmaciones pueden parecer exageradas hasta que examinamos con detalle el significado de la palabra exponencial. Recuerdo que, cuando tenía unos 13 años, un amigo me propuso una interesante elección hipotética. Me preguntó si aceptaría $1 millón a tocateja, o si preferiría cobrar $1 el primer día e ir doblando la cantidad cada día durante un mes. De entrada le dije: estarás de broma, cualquiera que no esté mal de la cabeza se quedará con el millón. Mi amigo contestó: haz el cálculo y verás. Así que cogí lápiz y papel y, a partir del $1 inicial, fui doblando cada día la cantidad recibida el día anterior.
Al cabo de 31 días, el total ascendía a más de $1.000 millones. Me quedé estupefacto. El crecimiento exponencial es engañoso porque no se lo ve venir. Al 15º día, la duplicación de la cantidad del día anterior solo ascendía a $16.384 y yo seguía convencido de que había tomado la decisión correcta al optar por el $1.000.000 al contado. Al cabo de 6 días más, la cifra ya superaba el $1.000.000. Los 10 días siguientes me dejaron sin habla, y el último día la cifra superaba los $1.000 millones. Así es como me inicié en los secretos del crecimiento exponencial. A la mayoría de la gente le cuesta captar el crecimiento exponencial porque está acostumbrada a pensar en términos lineales. El concepto mismo había recibido muy poca atención por parte del público hasta que Gordon Moore, cofundador de Intel, el principal fabricante de circuitos integrados del mundo, observó un fenómeno muy curioso que describió en un artículo hoy famoso, publicado en 1965. Moore observó que el número de componentes de los circuitos integrados se había doblado cada año desde su invención en 1958. Para unos costes mínimos de los componentes, la complejidad se ha multiplicado aproximadamente por 2 cada año. Sin duda, cabe esperar que este aumento se mantenga o incluso aumente a corto plazo. En 1975, Moore modificó su previsión anterior y dijo que la duplicación se produciría cada 2 años. Su predicción se fue cumpliendo durante 37 años más, pero algunos científicos han afirmado hace poco que el ritmo de esta duplicación será cada vez más lento. Según el físico Michio Kaku, esto ya está sucediendo y, al menos para los circuitos integrados basados en el silicio, la llamada Ley de Moore ya no será válida dentro de 10 años. Previendo esta posibilidad, Intel está empezando a introducir procesadores 3D con la esperanza de alargar un poco más este proceso de duplicación. Kaku señala que la capacidad de procesamiento que se puede lograr con la tecnología del silicio tiene un límite, pero también añade que nuevas tecnologías como los chips 3D, los chips ópticos, el procesamiento en paralelo y, en el futuro, los procesadores moleculares e incluso cuánticos seguramente harán que la capacidad de procesamiento siga aumentando de una manera exponencial durante mucho tiempo. Desde su formulación, la ley de Moore se ha observado en una gran variedad de tecnologías informáticas. La capacidad de almacenamiento de los discos duros está creciendo de una manera exponencial y la capacidad de las redes informáticas sigue una curva aún más pronunciada. La cantidad de datos que se puede transmitir por una red de fibra óptica se duplica cada 9 meses aproximadamente. El factor exponencial ha hecho que el coste de procesar información haya ido cayendo durante más de 50 años. En la época de los primeros mainframes o grandes ordenadores, el coste del procesamiento era prohibitivo para cualquier tipo de explotación comercial. Los expertos creían que solo podrían sacar provecho de la nueva tecnología el ejército y algunos centros de investigación porque no habían tenido en cuenta el factor exponencial en el aumento de la capacidad y en la reducción de los costes de producción. La invención del circuito integrado o microchips cambió el panorama. Si solo 50 años atrás un ordenador podía costar millones de dólares, hoy hay centenares de millones de personas con teléfonos móviles relativamente baratos con una capacidad de procesamiento 1000 veces mayor que el de los mainframes más potentes de los años 60. En el año 2000, cada gigabyte de un disco duro costaba unos $44. En 2012, el costo por gigabyte había caído a 7 centavos. En 2000, la descarga continua o streaming de 1 gigabyte de video costaba $193. 10 años más tarde, solo costaba 3 centavos. Para entender plenamente el significado y la importancia de la curva exponencial en la capacidad de procesamiento y en la reducción de los costes, consideremos lo siguiente. El primer ordenador fabricado en serie para empresas que tuvo éxito comercial fue el IBM 1401, con frecuencia llamado el modelo T de la industria informática, que salió al mercado en 1959.
La máquina medía 1,5 metros de altura y tenía 4096 bytes de memoria. Podía hacer 193.000 sumas de números de 8 dígitos en 60 segundos. Alquilar un IBM 1401 costaba $30.000 al año. En 2012, el ordenador más barato del mundo, el Raspberry Pi, salió al mercado por $25. Desde entonces, la Raspberry Pi Foundation ha recibido una avalancha de pedidos de clientes del primer mundo y de países en desarrollo. Los teléfonos móviles de hoy pesan muy poco, caben en un bolsillo y cuestan unos centenares de dólares. A veces hasta pueden salir gratis si el cliente contrata los planes más caros, pero tienen miles de veces más memoria RAM que el superordenador Cray 1A de finales de los años 70, que costaba cerca de $9 millones y pesaba casi 5 toneladas y media. En resumen, el coste marginal de la potencia informática se está acercando a cero. La curva exponencial que ha seguido la informática ha cambiado radicalmente nuestra manera de vivir. Como he dicho antes, gran parte de la humanidad se interconecta a través de la red mundial para compartir información, películas y series, noticias y conocimientos de una manera prácticamente gratuita. Estas personas ya forman parte de la sociedad de coste marginal cero. La curva exponencial ha traspasado las fronteras del mundo de la informática y se ha convertido en un patrón para medir el éxito económico en toda una gama de tecnologías y para medir el rendimiento de las inversiones de capital y el éxito comercial. Energía gratuita. Donde más se habla hoy del crecimiento exponencial es en el sector de las energías renovables. Muchos de los actores principales en este sector proceden de la informática y de Internet y aplican su saber al nuevo paradigma energético porque han observado dos paralelismos muy reveladores entre los dos campos. En primer lugar, la capacidad de captación de energías renovables está siguiendo su propia curva de crecimiento exponencial en el caso de la energía solar y eólica, y se espera que suceda lo mismo con la bioenergía, la energía geotérmica y la energía hidráulica. Como en el caso de la industria informática, el sector de las energías renovables ha tenido que hacer frente a unos costes iniciales elevados para investigar, desarrollar y sacar al mercado cada nueva generación de tecnología. Las empresas del sector también se ven obligadas a ir 2 o 3 generaciones por delante de sus competidoras y a saber cuándo es el momento oportuno de introducir innovaciones en el mercado para no sucumbir ante la fuerza de este crecimiento exponencial. Varios líderes del mercado se han ido a pique en los últimos años por haberse quedado anclados en tecnologías antiguas o no haber podido seguir el ritmo de las innovaciones. Muchos analistas del sector creen que, dentro de 15 años, la tecnología para captar energía solar y eólica a pequeña escala será tan barata como lo son hoy los ordenadores portátiles y los teléfonos móviles. En segundo lugar, y como sucedió con el Internet de las comunicaciones, un coste inicial muy elevado para crear la infraestructura y un coste marginal mínimo para producir y distribuir información. El coste inicial de construir un Internet de la energía también es considerable, y el coste marginal de producir cada unidad de energía solar o eólica es casi nulo. Y como ha sucedido con la información, las energías renovables serán prácticamente gratuitas una vez desconectados los costes fijos de investigación, desarrollo e implementación. Las tecnologías de Internet y de las energías renovables están empezando a fusionarse para crear un Internet de la energía que cambiará el modo de generar y distribuir energía en la sociedad. En la era que ahora empieza, centenares de millones de personas producirán su propia energía renovable en hogares, oficinas y fábricas, y compartirán electricidad verde en un Internet de la energía del mismo modo que hoy generan y comparten información. Cuando las comunicaciones por Internet gestionen esta energía verde, cada persona se convertirá en su propia fuente de energía, tanto en un sentido figurado como literal. La creación de un régimen de energías renovables que alimenten edificios, se almacenen parcialmente en forma de hidrógeno, se distribuyan por un Internet de la electricidad y alimenten medios de transporte de emisión cero,
establecerá un mecanismo que permitirá a miles de millones de personas compartir energía con un coste marginal cercano a cero en un mundo del Internet de las cosas. La curva exponencial en la generación de las energías renovables ha despertado un interés enorme en la comunidad científica. En 2011, la revista Scientific American publicó un artículo que se preguntaba si la ley Moore se aplicaba a la energía solar y, en caso de ser así, si se podría dar un cambio de paradigma en el campo de la energía similar al que se ha dado en el campo de la informática. La respuesta es un sí rotundo. El impacto en la sociedad aún será más pronunciado si se tiene en cuenta el inmenso potencial del Sol como fuente de energía. Cada 88 minutos la Tierra recibe 470 exajulios de energía solar, la misma cantidad de energía que consume la humanidad en un año. Si solo captáramos una décima parte del 1% de la energía que llega del Sol, obtendríamos 6 veces la energía que hoy consume la economía mundial. A pesar de que el Sol es la fuente universal de la que se derivan los combustibles fósiles y otras fuentes de energía, la energía solar supone menos del 0,2% del total de la energía actual porque, hasta hace poco, su captación y distribución era muy cara. Pero ya no es así. Según Richard Swanson, fundador de SunPower Corporation, la capacidad de captar energía solar se duplica siguiendo la misma ley que Moore enunció para los circuitos integrados, y el precio de las células fotovoltaicas tiende a reducirse a un 20% cada vez que se dobla la capacidad. De hecho, los precios de las células fotovoltaicas basadas en cristal de silicio han caído de una manera espectacular, de $60 vatio en 1976 a $0,66 vatio en 2013. Las células fotovoltaicas están captando cada vez más energía a un coste cada vez menor. En el laboratorio, la eficiencia solar de las células de triple unión ha llegado al 41% y la de las células de película delgada han llegado al 20%. Si esta tendencia continúa al ritmo actual, y la mayoría de los estudios indican una aceleración exponencial, en 2020 el precio de la energía solar será comparable al precio medio de la electricidad de hoy, y en 2030 costará la mitad de lo que hoy cuesta la electricidad generada con carbón. En Alemania, el mercado eléctrico ya está empezando a reflejar el impacto de las energías renovables con un coste marginal cercano a cero. En 2013, el 23% de la electricidad en Alemania era verde, y se espera que en 2020 ese porcentaje llegue al 35%. El problema es que a ciertas horas del día la energía solar y eólica que llega a la red supera la demanda y esto se traduce en unos precios negativos. Pero este fenómeno no se da únicamente en Alemania. El precio de la electricidad también puede llegar a ser negativo en lugares tan diversos como Sicilia o Texas. Estamos ante una realidad totalmente nueva en el mercado de la electricidad, que augura un futuro en el que las energías renovables representarán un porcentaje cada vez mayor de la electricidad generada. Los precios negativos alteran todo el sector energético. Las compañías eléctricas se ven obligadas a frenar la construcción de centrales térmicas porque ya no pueden garantizar el rendimiento de la inversión necesaria. En Alemania, construir una central térmica de gas o carbón costaría $1.000 millones, pero no podría funcionar a pleno rendimiento y solo se podría amortizar los días sin viento ni sol porque las energías renovables invaden la red. Esto prolongaría el tiempo necesario para su amortización y haría inviable invertir en su construcción. En resumen, las energías renovables ya empiezan a sacar de la red a las centrales térmicas basadas en combustibles fósiles, incluso en una etapa tan temprana de la nueva revolución industrial. Las grandes empresas energéticas están acusando mucho el crecimiento exponencial de las energías renovables. Según un informe sobre la energía en el mundo publicado por BP en 2011, la generación de energía solar había aumentado un 73,3% aquel año hasta llegar a 63,4 gigavatios, 10 veces más que 5 años antes. Durante los últimos 20 años, la capacidad solar instalada se ha ido doblando cada 2 años en un proceso de crecimiento que no parece tener fin.
También acusa este fenómeno el sector eléctrico de los Estados Unidos, donde la transición a las energías verdes ha tenido menos peso que en Europa. David Crane, presidente y consejero delegado de NJR Energy, comentó en noviembre de 2011 que en los últimos 2 años el coste final de la energía fotovoltaica ha caído a la mitad y NGR calcula que el coste volverá a reducirse a la mitad en los próximos 2 años, haciendo que la energía solar sea más barata que la electricidad actual en cerca de 20 estados. Está claro que esto revolucionará el sector energético. Igual que la radiación solar, el viento es omnipresente y sopla en todas partes, aunque su fuerza y frecuencia pueden variar. Un estudio realizado por la Universidad de Stanford sobre la capacidad eólica mundial concluyó que si se captara un 20% del viento disponible, se podría generar 7 veces más electricidad de lo que consume actualmente toda la economía mundial. La capacidad eólica ha ido creciendo exponencialmente desde principios de los años 90 y en muchas regiones del mundo ya se ha puesto a la altura de la electricidad generada con combustibles fósiles y energía nuclear. En los últimos 25 años, el rendimiento de las turbinas eólicas y los aerogeneradores se han multiplicado por 100 y la capacidad media por generador ha crecido más de 1000%. Este aumento del rendimiento y de la productividad ha reducido significativamente los costes de producción, instalación y mantenimiento, y ha supuesto un índice de crecimiento de más del 30% anual entre 1998 y 2007, equivalente a doblar la capacidad cada 2 años y medio. Los contrarios a la energía renovable sostienen que los subsidios que reciben estas energías en forma de tarifas de introducción a la red eléctrica mantienen de una manera artificial su curva de crecimiento. La verdad es que además de acelerar su adopción y su extensión, estas subvenciones también fomentan la innovación y la competencia, que aumenta a su vez la eficiencia de estas tecnologías y reduce los costes de instalación y producción. En un país tras otro, la energía fotovoltaica se acerca al nivel de la energía convencional basada en combustibles fósiles y nucleares, y los gobiernos empiezan a reducir cada vez más las tarifas. Por otro lado, aunque los métodos convencionales de generar energía no se hallan en su mejor momento, siguen recibiendo muchas más subvenciones que las energías renovables. Un estudio realizado por el Energy Watch Group predice 4 escenarios diferentes para la cuota de mercado de las nuevas instalaciones para la captación de energía solar y eólica, y calcula una cuota del 50% en 2033, aunque un cálculo más optimista predice la misma cuota para 2017. Las energías solar y eólica parecen acercarse de una manera irreversible a un coste marginal casi nulo, y es muy probable que la energía geotérmica, la energía marina basada en las mareas y el oleaje, y la bioenergía también sigan un crecimiento exponencial en la próxima década, con lo cual todas las energías renovables seguirán una curva de crecimiento exponencial en la primera mitad del siglo XXI. Aún así, los poderes fácticos no dejan de rebajar sus previsiones sobre la cuota futura de las energías renovables en el mercado energético mundial, en parte porque, como ya sucedió con la industria de las telecomunicaciones y la informática durante los años 70, no tienen en cuenta el poder transformativo de las curvas exponenciales, ni siquiera frente a las pruebas de este poder que se ha ido acumulando durante decenios. Ray Kurzweil, empresario e inventor del MIT, que hoy dirige el departamento de ingeniería de Google y que ha dedicado su vida a estudiar el impacto tan disruptivo que ha tenido el crecimiento exponencial en las tecnologías del Internet de las Cosas, hizo unos cálculos referidos únicamente a la energía solar. Basándose en los últimos 20 años de publicaciones, Kurzweil llegó a la conclusión de que, cuando después de 8 duplicaciones más estemos captando del Sol toda la energía necesaria en el mundo, solo estaremos aprovechando una 10.000ª parte de la luz solar que recibe la Tierra. Puesto que 8 duplicaciones más solo suponen 16 años, entraremos en la era de la energía solar hacia 2028. Puede que Kurzweil se exceda un poco en su optimismo. Mi opinión es que, de no surgir imprevistos,
El 80% de la energía que generemos será renovable antes de 2040. Acercarse cada vez más a cero. Los escépticos afirman, no sin razón, que nada de lo que intercambiamos llega a ser totalmente gratuito. Después de que el Internet de las cosas esté totalmente pagada y conectada, siempre habrá algún coste relacionado con la generación y la distribución de información y energía. Esta es la razón de que siempre diga casi a cero cuando hago referencia al coste marginal de la información, la energía verde y los bienes y servicios. Aunque los costes marginales de la información ya son minúsculos, se está intentando reducirlos aún más para que lleguen prácticamente a cero. Se calcula que los proveedores de servicios de Internet que conectan los usuarios a la red obtuvieron unos ingresos de $196.000 millones en 2011. Esto supone un coste muy bajo para conectar casi el 40% de la humanidad y la totalidad de la economía mundial. Además de pagar a los proveedores, todo el mundo que hace uso de Internet paga la electricidad usada para enviar y recibir información. Se calcula que el envío por la red de 1 megabyte de información solo cuesta $0,001, pero los megabytes se van sumando. Internet consume hasta el 1,5% de la electricidad mundial, con un coste total de $8.500 millones. De nuevo un coste bajo para gozar de una comunicación a escala mundial. A modo de ejemplo, es lo mismo que costaría construir 4 o 5 casinos en Las Vegas. Aún así, el aumento constante de la interconectividad y de la potencia de los equipos informáticos también repercute en el consumo eléctrico. Por ejemplo, Google consume la misma electricidad que 200.000 viviendas. Gran parte de la electricidad se destina a servidores y centros de datos de todo el mundo. En 2011, y solo en los Estados Unidos, la electricidad consumida por servidores y centros de datos tuvo un coste aproximado de $7.500 millones. El gobierno federal ha pasado de tener 432 centros de datos en 1998 a tener 2.094 en 2010. En 2011 había en todo el planeta más de 509.000 centros de datos que ocupaban 26,5 millones de metros cuadrados, una superficie equivalente a 6.000 campos de fútbol. Puesto que la mayor parte de la energía eléctrica consumida por los equipos informáticos de estos centros se transforman en calor, aún hace falta más electricidad para refrigerar los equipos. De hecho, entre el 25 y el 50% de la electricidad se destina a refrigerar las instalaciones. También se malgasta una gran cantidad de electricidad cuando los servidores están a la espera sin realizar ninguna actividad. La consultora McKinsey calculó que, por término medio, los servidores de los centros de datos solo dedican a su actividad de un 6 a un 12% de la electricidad que consumen. El resto se pierde mientras se encuentra en compás de espera. Se están aplicando sistemas para reducir el consumo de electricidad cuando los sistemas estén en espera o para que funcionen a una frecuencia menor y con menos voltaje. Ralentizar los cálculos en sí también ahorra energía. Otro método para lo que se denomina informática adaptable a la energía se basa en reducir la necesidad de electricidad, minimizando el sobrediseño y el derroche en la construcción y la operación de los equipos. La reducción de los costes energéticos de los centros de datos acabará basándose en alimentar las instalaciones con energía renovable. Aunque los costes fijos iniciales de este proceso serán importantes, el periodo de amortización se irá reduciendo porque los costes de construir las instalaciones seguirán cayendo. Y cuando las instalaciones y tecnologías para la generación de energía funcionen a pleno rendimiento, el coste marginal de generar electricidad será casi nulo y la electricidad será prácticamente gratuita. Esta realidad no ha pasado desapercibida a los responsables de los grandes centros de datos. En 2012, Apple anunció que su nuevo y enorme centro de datos de Carolina del Norte estará alimentado por un gran complejo de energía fotovoltaica de 20 megavatios y que además contará con un sistema de 5 megavatios alimentado por biogás para compensar la intermitencia de la energía solar y garantizar un suministro de electricidad constante y fiable. El centro de datos de McGraw-Hill en East Windsor, Nueva Jersey,
estará alimentado por un parque solar de 14 megavatios. Otras empresas prevén la construcción de instalaciones similares para que sus centros de datos funcionen con energías renovables. Apple también está instalando en su centro de datos un sistema de refrigeración sin coste que durante la noche hará pasar el aire frío exterior a un intercambiador de calor para enfriar el agua utilizada en la refrigeración de los sistemas. Alimentar los centros de datos mediante energías renovables generadas in situ con un coste marginal casi nulo reducirá drásticamente el coste de la electricidad de un Internet mundial de las cosas y nos acercará cada vez más a una organización de la actividad económica basada en una electricidad casi gratuita. Reducir el coste de la electricidad para los centros de datos supone una reducción en el coste de almacenar datos, un componente cada vez más importante de la gestión de la información, y el volumen de los datos se está multiplicando con más rapidez que la capacidad de las unidades de disco duro para almacenarlos. Hay investigadores que están experimentando con una forma totalmente nueva de almacenar datos que, a la larga, podría reducir el coste marginal casi a cero. En enero de 2013, científicos del European Bioinformatics Institute de Cambridge, Inglaterra, anunciaron un método revolucionario para almacenar cantidades ingentes de datos electrónicos que consiste en insertarlos en ADN sintético. Dos de ellos, Nick Goldman e Ewing Varney, codificaron 5 archivos con este método, incluyendo una grabación en formato MP3 del discurso I Have a Dream de Martin Luther King Jr., un artículo de James Watson y Francis Crick describiendo la estructura del ADN y las obras teatrales y los sonetos de Shakespeare, traduciendo los unos y ceros de la información digital a las letras que forman el código del ADN para crear ADN sintético. Luego, unas máquinas especializadas leyeron las moléculas de ADN y recuperaron la información original. Este método innovador ofrece la posibilidad de almacenar cantidades de información prácticamente ilimitadas. Según George Church, investigador de Harvard, la información que hoy se almacena en todas las unidades de discos del mundo se podría almacenar en una cadena de ADN que cabría en la palma de la mano. Los investigadores añaden que los datos en forma de ADN se pueden conservar durante siglos siempre que se mantenga en un medio oscuro y fresco. Hoy por hoy, el coste de leer el código es elevado y se tarda mucho tiempo en decodificar la información. Pero los investigadores confían en que la bioinformática también irá avanzando de una manera exponencial y que el coste marginal se acercará a cero en los próximos decenios. Ya se empieza a vislumbrar una matriz de comunicación-energía con un coste marginal cercano a cero para la edad colaborativa. La tecnología necesaria para que esto se haga realidad ya se está utilizando. En este momento, el objetivo es crecer y construir. Cuando comparamos los costes cada vez más elevados de mantener la matriz de comunicación-energía de la segunda revolución industrial basada en las energías fósiles y en unas telecomunicaciones centralizadas, con una matriz de comunicación-energía para la tercera revolución industrial cuyos costes se están reduciendo de una manera espectacular, queda claro que el futuro se encuentra en la última. La información ya se está generando y compartiendo en Internet con un coste marginal casi nulo, y lo mismo se puede decir de la energía solar y eólica para los millones de usuarios que la han adoptado. Los partidarios a ultranza de los combustibles fósiles señalan que las arenas bituminosas y el gas de esquisto son fáciles de explotar y hacen innecesario el crecimiento de las energías renovables, al menos a corto plazo. Pero estos otros combustibles fósiles, que aún son más costosos, solo se introducen porque las reservas de crudo están menguando con la consiguiente subida del precio en el mercado mundial. La extracción de petróleo de arenas y rocas es muy cara comparada con el coste de perforar un pozo y dejar que el crudo brote a borbotones. Las arenas bituminosas ni siquiera son viables comercialmente si el precio del crudo baja de $80 el barril. Un precio que hace solo unos años se consideraba prohibitivo. En cuanto al gas de esquisto, si bien los precios actuales son bajos, los preocupantes informes que llegan de las explotaciones indican que la promesa de independencia que ofrece esta clase de gas ha sido exagerada por los mercados financieros y el sector energético. Cada vez hay más análisis que expresan
su temor a que la fiebre del gas de esquisto, al igual que las fiebres del oro del siglo XIX, generen una burbuja peligrosa que pueda tener unas consecuencias muy perjudiciales para la economía estadounidense porque se ha invertido demasiado y con demasiada rapidez en la explotación de este gas. Andy Hall, un operador de bolsa conocido en el gremio como Dios por la precisión de sus predicciones sobre las tendencias del mercado de futuros, sorprendió al sector en mayo de 2013 al decir que el gas de esquisto solo aumentará temporalmente la producción de energía. Howe comunicó a los inversores de su fondo de cobertura de $4.500 millones, Ashton Beck, que aunque el gas de esquisto es muy abundante al principio, la producción disminuye con rapidez porque cada pozo solo tiene acceso a una parte muy pequeña de cada depósito. El rápido agotamiento de los depósitos de gas de esquisto actuales exige que los productores busquen continuamente depósitos de gas y perforen pozos nuevos, lo que aumenta el coste de producción. Según Howe, el resultado es que es imposible mantener la producción sin que se perforen pozos nuevos constantemente, algo que supondría unos precios más elevados. Howe no cree que la euforia en torno al gas de esquisto dure mucho. La Agencia Internacional de la Energía, AIE, opina lo mismo. En su informe anual de 2013, la Agencia Internacional de Energía decía que la producción de gas de esquisto llegará al máximo alrededor de 2020 y que luego se estabilizará y empezará a declinar a mediados de la misma década. El panorama para el gas de esquistos en los Estados Unidos aún pinta peor. La Energy Information Administration, EIA, del Departamento de Energía de los Estados Unidos, prevé que solo habrá niveles elevados de gas de esquistos hasta finales de esta década, dentro de unos 5 años, y que luego seguirán reduciendo. Lo que aún no se ha asumido es que el coste marginal de las energías fósiles nunca se va a acercar a cero, ni siquiera remotamente. Pero el coste marginal de las energías renovables ya se está aproximando a cero para los millones de usuarios que han empezado a adoptarlas. Conseguir que todos los habitantes de la Tierra puedan generar energía verde y compartirla por el Internet de las cosas a un coste marginal tan reducido es el próximo gran objetivo de una civilización que está pasando de un mercado capitalista a un procomún colaborativo.